Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti. Padre, una vez más queremos acercarnos a ti, confiados en que sí podemos llegar hasta tu presencia, porque un día tú lo has revelado así, Señor. Tú has dejado por escrito, Señor, que ibas al Padre, a tu Padre y a nuestro Padre, a tu Dios y a nuestro Dios. Y en esa confianza, Señor, nos acercamos para escuchar. Tú te uses de la vida de tu hijo David para este propósito. Y lo que él hable, Señor, tu Espíritu Santo los respalde. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? De frío hoy día, más o menos, ¿no? Pero gracias a Dios estamos bien, ¿no? Para mí es un gusto poder compartir, que podamos aprender más acerca del Señor, ver la palabra. Y también me gusta que hoy día podamos compartir, si bien no vamos a hablar de lo que es la Pascua, pero en el domingo de Pascua. O sea, yo sé que muchas personas y en sí la religiosidad ha cambiado el significado de lo que es. Para algunos es hasta huevos de chocolate. Eso no es para nosotros. ¿Qué es para nosotros? Que Cristo ha resucitado. Nosotros creemos que Cristo ha resucitado. Realmente, si estamos aquí sentados, es porque Cristo ha resucitado. Entonces, si bien hay personas que le puedan poner otro significado o puedan tergiversar las cosas, para nosotros es Cristo resucitado. Y tomemos en cuenta que muchas otras personas que no conocen de Jesús están pendientes. Entonces compartamos a este Cristo resucitado en esta fecha. Tenemos familiares probablemente que no son cristianos o personas, compartamos el significado. No tiene nada que ver con los huevitos de chocolate. Es Cristo resucitado. ¿Por qué no le damos un aplauso? Porque Él ha resucitado. Por eso estamos aquí. Él ha resucitado. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por resucitar. Porque la muerte no te ha podido contener, Señor Jesús. Y por eso estamos aquí de pie. Y por eso podemos realmente entrar a tu trono, Dios. Realmente poder alabarte, adorarte, porque tú has resucitado. Amén. Amén. Con esa introducción, quisiera que abramos, por favor, nuestra Biblia en Filipenses 2, del 19 al 30. Como ustedes saben, y tal vez alguien nos está visitando por primera vez, los pastores de la congregación han determinado que durante este tiempo vamos a ver la carta de Filipenses. Entonces, semana tras semana se está viendo por porciones toda la carta, ¿no? Ahorita estamos en Filipenses 2, vamos a ver desde el 19 al 30. La próxima semana vamos a seguir con Filipenses 3 y va a seguir avanzando, ¿no? Entonces, yo les animo a que no se pierdan la serie, porque esta iglesia y esta carta que Pablo escribe a esta iglesia es de mucha bendición. Realmente Dios le ha dado mucha sabiduría a nuestro hermano Pablo. Vamos a leer ahora desde el 19 al 30. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también
esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os regocijéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Gracias, Señor, por tu palabra. Quisiera comenzar este mensaje hablando un poco de las hormigas. Yo sé que hay muchas personas acá que deben saber mucho más que yo de las hormigas, pero he podido estudiar y leer un poquito. Las hormigas se organizan en colonias de hormigas. Y es muy interesante su organización y la forma en la que funcionan. No existe un tipo de hormiga. En general existen 3 tipos de hormigas. Unas que son las obreros y soldados. Y esas son las que vemos, ¿no? Que entran cuando dejamos un poco de miga, ya está un poco de miel y van a ver toda su cocina, ¿no? Después también, dentro del hormiguero, están los machos fértiles y está la reina. Cada uno de este tipo de hormigas cumple una función diferente. Las obreras y soldadas son las que traen la alimentación. Entonces, ellas son los encargados de alimentar todo el hormiguero, pero también defender. No sé a quién ha tenido el error de poner su pie encima de un hormiguero. Yo me acuerdo una vez estaba con mi hermano, sin querer él puso, a los 10 segundos ya tenía 17 picaduras y tenía que estar corriendo para sacarse todo, ¿no? Realmente defienden su hormiguero. Y después están los machos fértiles, como su nombre lo indica, son para que pueda continuar la reproducción del hormiguero. Y la reina, que es la que reúne y la que organiza todo, pero igual contribuye también a la reproducción del hormiguero. Es importante ver que cada uno de estos cumple una función diferente, pero muy importante para el hormiguero. ¿Por qué hago esta analogía? Porque nosotros como iglesia y como individuos también tenemos una función diferente, pero muy importante para la iglesia. El Señor no nos ha puesto solos. El Señor te ha puesto con la persona que está a tu derecha, a tu izquierda, que está adelante, que está atrás ahorita. ¿Para qué? Para una edificación y cuidado continuo. Como he titulado este mensaje, es cuidándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es importante para el cuidado de otros. ¿Se acuerdan lo primero que dijo Caín cuando acababa de matar a Abel? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Hermanos, somos guardas de nuestros hermanos. Somos guardas.
El Señor nos ha puesto en una iglesia, en una comunidad, y es importante tener en cuenta quién está conmigo, para que primero me cuide y para que yo lo cuide, porque así lo ha establecido el Señor. Amén. Es muy importante saber que tenemos una dependencia total de unos a otros y no somos llaneros solitarios, porque el Señor ha establecido eso en la iglesia, crecer y sustentarse mutuamente. Quisiera leer dos frases que voy a leer a lo largo del mensaje. La primera dice: sin el evangelio de Cristo en nosotros, cada uno viviría para sí mismo. Si realmente el evangelio no estaría dentro de nosotros, cada uno de nosotros viviría para uno mismo. Es lo normal, es lo que buscamos. Pero el evangelio nos insta a cuidar y ser cuidados. El momento en el que Cristo nos ha salvado, ha puesto esa responsabilidad en cada uno de nosotros. Que podamos cuidar a otros y que también nos dejemos cuidar. Hay los dos lados, siempre. Hoy vamos a ver cuán importante es que los miembros de la iglesia puedan cuidar y ser cuidados. Y para eso vamos a ver el primer punto, que dice: el cuidado del pastor a través de otros hermanos. Esto lo podemos encontrar en Filipenses 2. Vamos a leer nuevamente desde el 19, pero esta vez hasta el 23. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues en ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. La relación que tenía Pablo y Timoteo con esta iglesia en Filipo data de mucho antes. Les voy a pedir que vayamos a Hechos 16. En Hechos, el Señor ha previsto que nosotros podamos ver la historia de los apóstoles, de las actividades que ellos tuvieron. Y es en Hechos 16 que se encuentra el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo estaba comenzando su segundo viaje misionero. Y justamente en el versículo 16 del 1 al 3, dice la palabra del Señor: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconía. Y quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces Pablo llega a esta región. Esta región estaba en Galacia. Llega y encuentra a este señor Timoteo, joven. Lo encuentra y todos daban buen testimonio de él. Entonces dice: bueno, vas a venir conmigo, ¿no? Hace lo que los judíos tenían que hacer para evitar problemas y controversias. Y lo lleva con él. Entonces, en este segundo viaje misionero de Pablo, al comienzo, Pablo encuentra a Timoteo. ¿Por qué estoy haciendo toda esta relación? Porque es en este segundo viaje, y vamos a leer justamente un poco más adelante, que Pablo y Timoteo plantan esta iglesia en Filipos. Ellos estaban yendo por distintos lugares, predicando el evangelio, plantando iglesias, estableciendo ancianos. Y querían ir a la región del Asia. Y eso podemos leer un poquito más adelante. En el versículo
7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón Macedonia en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciemos el Evangelio. Y zarpando pues a Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Entonces es importante contextualizar esto. Pablo estaba comenzando su viaje misionero y Dios lo lleva en la región de la Galacia y encuentra a Timoteo. Encuentra a Timoteo de muy buen testimonio y le dice: acompáñame. Le comienza a acompañar, porque si ven, van a varios lugares, no es que se quedaban quietos. Y cuando estaban queriendo ir al Asia, el Señor mediante una visión les prohíbe, pero después le da una visión de que tenía que ir a Macedonia. ¿Y qué dice que es la primera iglesia, la primera ciudad en Macedonia? Filipos. Yo les animo a que continúen leyendo todo este capítulo, porque ahí se ve cómo conocen a Lidia, cómo son encarcelados, y ese es el inicio de esta iglesia en Filipo. Es el inicio, es el comienzo. ¿Por qué hacemos esta referencia? Porque tanto Pablo como Timoteo habían participado en la plantación de esta iglesia. Y es por eso, cuando Pablo está encarcelado, él sigue queriendo cuidar de esta iglesia. Podemos volver a Filipenses. Este trasfondo nos ayuda para contextualizar y conocer qué es lo que realmente pasaba. ¿Por qué había tanta pasión de Pablo y Timoteo por esta iglesia en Filipo? Entonces dice el versículo 2:19: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber vuestro estado. Él quería enviarlo a Timoteo por 3 razones. Obviamente para que Timoteo ministre a esta iglesia. Timoteo era una persona llena del Espíritu Santo, llena de la palabra del Señor. Pero también dice, para que esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Él quería enviarlo a Timoteo para que Timoteo vuelva y le cuente cómo están los hermanos de Filipenses. ¿Cómo están los filipenses? ¿Cómo están los hermanos de Filipo? Esa iglesia, ¿cómo están? Pero también dice, para dar a conocer en qué está él. En el versículo 23 vamos a ver un poco más adelante que él dice que quiere saber cómo están sus asuntos, es decir, si va a seguir en la cárcel, no va a seguir en la cárcel, cuál va a ser la situación de Pablo, y recién va a enviar a Timoteo. Entonces era una relación mutua. Esta iglesia se interesaba por Pablo. Vamos a verlo un poquito más adelante por qué. Esta iglesia se interesaba por Pablo, pero Pablo se interesaba por esta iglesia. Entonces quiere enviar a Timoteo por esas 3 razones. Si continuamos leyendo, el versículo 20 dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Entonces, ahí podemos ver que él cumplía unos requisitos para realmente cuidar de esta iglesia. Primero, tenía pasión por esta iglesia. Los amaba. Timoteo amaba esta iglesia porque la había plantado juntamente con Pablo. Después, Timoteo era una persona desinteresada.
No buscaba lo suyo propio, eso es lo que dice, sino lo que es de Cristo. Y después que tenía una relación muy cercana con Pablo, como hijo a padre. Realmente Pablo podía confiar ciegamente en Timoteo por el trabajo que Cristo había hecho en Timoteo. Entonces él quería enviar lo mejor. ¿Qué es lo que hemos puesto como primer punto en este mensaje? Hemos dicho el cuidado del pastor a través de otros hermanos. Pablo no podía ir. Quería ir, pero no podía, estaba encarcelado. Pero todavía quiere cuidar de esta iglesia. Entonces envía a Timoteo. Ahora, ¿cómo se aplica todo esto para mí? Hoy día, en el siglo XXI, tenemos dos aplicaciones principales en este punto. Una, podemos nosotros discipular a alguien para que llegue a lugares donde nosotros no podemos llegar. Que el Señor nos dé gracia para llegar a personas y a lugares que ni siquiera nuestros pies puedan ir. La hermana ahorita nos estaba hablando de misiones. Eso es misiones. Oramos por personas que están en misiones, aportamos por personas, enseñamos personas que quieren ir a misiones. ¿Qué es eso? Es enviar. Pablo enviaba a Timoteo, no podía ir. Y con eso no digo que no podemos ir también. Pero hay casos en los que no se puede. En este Pablo no podía ir. Pero también está justamente de la mano la segunda aplicación. Nosotros, como creyentes, ¿podemos ser estas personas para nuestros líderes y pastores? A ver, cada uno de nosotros, pongámonos a pensar, nuestro entorno personal, mi trabajo, estudios, yo no sé en qué esté cada uno de nosotros, cada uno estamos en algo diferente. Ahí donde estás, hermano, ¿están tus pastores? No están. ¿Están tus líderes? No están. En la mayoría de nosotros va a ser la realidad que no van a estar. Pero el Señor, mediante nuestros líderes, nos está enviando para que en ese lugar donde estamos, seamos luz, como Timoteo iba a ser para la iglesia de Filipo. Amén. Realmente el Señor así ha diseñado la iglesia. No es que ustedes juegan un papel menos importante. No. Diferentes responsabilidades. Pero así como hemos hablado del hormiguero, cada hormiga cumple una función muy importante. Porque el Señor lo ha establecido así. Amén. ¿Podemos decir amén? Amén. Y podemos ser estas personas. Amén. Que el Señor nos conceda enviar y discipular gente, pero más aún, que el Señor nos conceda ser también. Algo que me llama mucho la atención es eso que justamente Pablo dice cuando habla de Timoteo en el versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Esa parte es bien difícil. Yo he tenido el privilegio de estar en varios ministerios y estando en el ministerio de alabanza, especialmente ahí porque a veces es más notorio, me acuerdo alguna vez, digamos, cómo algunos instrumentos comienzan a competir en volumen, ¿no? O sea, de pronto uno se escucha más y ¡ching! Se suben, ¿no? O en las voces, digamos, ¿no? Está saliendo una voz y la otra también quiere, ¿no? Y sube un poquito el volumen y ya, ¿no? No digo que sea solamente en el ministerio de alabanza, porque esto se ve en todos los ministerios y siempre se va a ver que en nuestra fragilidad como creyentes siempre queremos resaltar, siempre queremos salir un poquito más. El Señor está mostrando que Timoteo era un siervo útil porque él no tenía eso. Entonces, una autoevaluación.
en nuestro medio, en nuestro ministerio, en nuestro lugar. El Señor permita que siempre demos más prioridad a nuestros hermanos, pero sobre todo más prioridad a la obra de Cristo que a la boca que lo está hablando. Si el Señor te ha dado un don, ha venido de Él. Si sabes cantar bien, ha venido de Él. Si sabes evangelizar bien, vas y hablas y pucha, se convierte en un montón de personas. ¡Qué privilegio! El Señor te lo ha dado. Si sabes agarrar niños y realmente evangelizar niños y se convierten, ¡qué privilegio! El Señor te lo ha dado. Hace 2 días, el día jueves, había toda esa obra de teatro. La primera vez que he visto esa obra de teatro realmente me ha parecido muy buena. Y obviamente no es que la primera vez nomás, siguen manteniendo el estándar. Pero Dios ha dado sabiduría a esos hermanos para que la hagan, la produzcan. Y qué privilegio. ¿Para quién es la gloria? Para Dios. ¿Acaso ellos se han formado? ¿Acaso nosotros nos hemos formado? ¿Acaso nosotros podemos siquiera vivir un día más si al Señor le place? Si a Él le place nos vamos hoy día, si a Él le place nos quedamos. Él nos da el aire para vivir. Todo lo que recibimos y tenemos es de Dios. Y si algo bien podemos hacer, tenemos que estar agradecidos. Porque es Dios el que nos los ha dado. Amén. Hasta este momento hemos podido ver lo importante que es usar a otras personas para discipular. Y más aún, ser estas personas. Ahora vamos a ver cuán importante es el cuidado pastoral. Como les había dicho al comienzo, sin el Evangelio de Cristo en nosotros, cada uno viviría para sí mismo. ¿Qué es lo que nos dice el Evangelio? El Evangelio nos insta a cuidar y ser cuidados. Lo tienen grande en su boletín. Ahí entramos al punto número 2. El cuidado del pastor hacia la iglesia. Aquí podemos ver en el versículo 24 otro mensaje y otra verdad. ¿Qué es lo que dice Pablo? Dice, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Entonces, durante todos los anteriores versículos, Pablo estaba hablando que iba a mandar a Timoteo. Estaba imposibilitado de ir. Estaba en la cárcel. No podía ir. Pero ahora dice, confío en el Señor que yo también puedo ir para yo también ministrarlos. Una pasión de Pablo increíble. Algo que yo admiro mucho y que nuestra congregación tiene un ministerio bien fuerte, es el ministerio carcelario. Ustedes sabían que nuestra congregación, gracias al Señor, va a las 4 cárceles que están en el área todas las semanas. Si no lo sabían, ya lo sabemos. Oremos por ese ministerio. Pero si ahorita yo le pido a unas de los hermanos que van a ese ministerio que nos hablen, si es que las condiciones en la cárcel son bonitas, ¿qué nos van a decir? No son bonitas. Estar en la cárcel, no puedes salir, hay muchos problemas ahí obviamente. Las personas que están ahí no van a ser del todo tan amigables. Ahora, pongámonos en la situación de Pablo. 2000 años atrás. ¿Cómo serán las cárceles en esa época? ¿Existirá el drenaje que tenemos, el alcantarillado? No. ¿Existirá cómo serán las personas allá adentro? Probablemente similar a las que son ahora también en algunas cárceles. Las condiciones eran feas. Pablo no estaba pasando un buen tiempo. Pablo no estaba disfrutando su estadía en la cárcel. Pablo probablemente estaba sufriendo y sufriendo mucho. ¿Y en qué está Pablo? ¿Qué les está diciendo a los de Filipenses? Les está dando recomendaciones, les está animando a seguir en el Evangelio, les está enviando a Timoteo.
Él no está buscando lo suyo propio. ¿Se imaginan? Pongámonos un ratito de nuevo en esa posición. ¿Qué estaríamos diciendo? Por favor, oren por mí porque quiero salir de esta cárcel. O inclusive podríamos llegar a pecar de esta forma y decir, predico el evangelio y todavía entro a la cárcel. Muchos de nosotros reaccionaríamos de distintas formas a la situación en la que estaba viviendo Pablo. ¿Cómo reacciona Pablo? Estaba deseando salir y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. La razón por la que él estaba en la cárcel es porque a muchas personas no les gustaba que se predique de Jesús. Y él estaba preso en la cárcel, en unas condiciones terribles, y lo único que quería hacer era salir para seguir predicando el evangelio. Confiaba en el Señor que también iba a poder seguir haciendo eso. Ese es el cuidado pastoral. Ese es el cuidado que Dios había puesto en Pablo. Cuando él habla de Timoteo, que algunos buscan lo suyo propio, también afecta para él. Con seguridad, él no busca tampoco lo suyo propio. Está buscando. Entonces, segunda aplicación para nosotros en este punto. Si alguna vez nosotros tenemos el privilegio de discipular personas, que realmente muramos a nosotros por esas personas. Puede ser tu familia, puede ser las personas, matrimonios que el Señor ponga, puede ser hermanos, que esas personas encuentren un lugar y un cuidado como el que Pablo tuvo por la iglesia en Filipo. Amén. Vamos a continuar hablando de los insectos. ¿Por qué las abejas pican si van a morir? ¿No se han preguntado eso alguna vez? Si una abeja va y ¿alguna vez les ha picado? Fuerte es, se hincha. Pero después han visto a la abeja muerta. Cuando una abeja pica, deja parte de su abdomen dentro nuestro. Y el momento en el que pica, eso significa el final de su vida. Pero al dejar esa parte de su abdomen en nosotros, genera una señal de alerta para todas las abejas. O sea que si estás cerca de una colmena de abejas y te ha picado una abeja, salí corriendo, porque no te va a picar solo esa. Van a venir unas 100 más, porque esa ha dejado una señal de alerta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y cómo podemos ver y deberíamos ser nosotros también en el Evangelio? Nosotros tenemos que estar dispuestos a morir a muchas cosas nuestras para compartir de Cristo. La abeja muere. ¿A qué estamos muriendo nosotros para que el reino de los cielos avance? ¿A qué estaba muriendo Pablo? Pablo a su libertad. En el tema de pastoreal, él estaba muriendo a su libertad, cárcel tras cárcel. No entra a la cárcel una vez, entra muchas veces y al final es decapitado por justamente el Evangelio. El Evangelio realmente ha tocado tanto nuestro corazón que podemos morir a nosotros mismos para que el reino de los cielos avance. Qué difícil. Pero qué ejemplo nos los pone. Y Dios a través de Pablo nos los ha puesto hace muchos años para que realmente nosotros podamos entender y recordar que ese es nuestro objetivo en esta tierra. No es hacer fortunas, es hacer fortunas, pero en el cielo. Amén. Realmente Dios nos permita hacer eso. En este punto hemos podido ver cuán importante es que el pastor
pueda dar un servicio integral a los miembros. Ahora vamos a ver cómo este servicio debería ser recíproco por la iglesia. Han escuchado bonito, ¿no? Ahora los pastores tienen que morir, ¿no? A todo, para nosotros. Y bueno, Dios les da una responsabilidad y una tarea, pero también nosotros tenemos una función. Y ahí entra la última parte de este pasaje. Como les había dicho hasta este momento, sin el Evangelio de Cristo en nosotros, cada uno viviría para sí mismo. El Evangelio nos insta a cuidar y ser cuidados. Ahora vamos a ver el punto número 3. El cuidado de la iglesia hacia el pastor. Voy a leer desde el versículo 25 hasta el 30. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que él había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Quién era este Epafrodito? Este señor era miembro de la iglesia ahí en Filipo. Era un miembro fiel. ¿Qué había pasado? Esta iglesia se había enterado que su fundador, Pablo, había sido encarcelado. Entonces, inmediatamente habían reunido bienes y habían escogido a este hermano para que vaya y cuide de Pablo. Eso es lo que dice la palabra. Nos dice en el versículo 25, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Él había sido enviado a Roma, donde estaba Pablo, para cuidarlo. Esta iglesia amaba a Pablo, amaba a su fundador, amaba a su pastor. De tal forma que se habían organizado, habían conseguido cosas y habían enviado a este hermano para que vaya y cuide de él. Nosotros, hermanos, estamos pendientes de nuestros pastores y líderes que también tienen necesidades. Yo le puedo preguntar al hermano David, que es nuestro pastor, ¿tienes necesidades? Con seguridad las tiene. O a otros pastores o líderes de grupos pequeños. Todos tienen necesidades. Generalmente somos así, ¿no? Vamos y nos desahogamos ahí. Les contamos todo así. Y es, ¿cómo está, hermano? ¿Bien? Bien. Ahora le voy a contar, ¿no? Y no escuchamos. Probablemente también tiene algo porque quiere que oremos. Ese también es importante, hermanos. La iglesia es un cuidado mutuo, donde nuestros hermanos que sobreven nuestras vidas también necesitan un cuidado nuestro. Amén. Entonces, la próxima vez que vayamos a hablar con uno de nuestros hermanos que disponen su tiempo para nosotros, también preguntemos si ellos tienen algo por lo que podamos orar o estar pendientes, porque también necesitan. No son robots. Cristo
los ha puesto ahí, pero también nosotros podemos cuidar. En este caso, Epafrodito estaba cuidando de Pablo. ¿Y qué es lo que pasa con este hermano? Comienza a cuidarlo, pero se enferma. Probablemente, no dice eso la Escritura, pero yo me imagino que al final Epafrodito le ha dado trabajo a Pablo, ¿no? Probablemente él quería cuidar, pues si estaba muriendo. Algo debió pasar, o Timoteo que estaba ahí lo ha comenzado a cuidar, no sé. Pero el punto está en que realmente él estaba dispuesto a dar su vida para cuidar a la persona que Dios había enviado para compartirles el Evangelio. Y eso es lo que resalta Pablo. O sea, dice, les envío a él. ¿Por qué? Para que ellos, los de Filipo, estén tranquilos, porque se habían angustiado. Eso nos dice la Escritura, por lo que él había enfermado. Por cuidarlo a Epafrodito no se vuelva a enfermar. Pero también para él estar tranquilo de que él estaba bien. Dice, cuando Dios le salvó la vida, dice, le preservó no tener tristeza sobre tristeza. Y esa tristeza sobre tristeza nos muestra que Pablo no estaba pasando un buen tiempo. No escuchamos queja en toda la carta. Pero ahí nos está diciendo que estaba tristeza. Y si se hubiera muerto Epafrodito, hubiera tenido tristeza sobre tristeza. Era realmente una situación difícil. Difícil. Pero, ¿qué principio podemos sacar nosotros? Es que la iglesia también tiene que cuidar de sus líderes, de sus pastores. Y tiene que ser recíproco. Ellos han decidido por un llamado del Señor estar ahí. Nosotros también por un llamado del Señor estamos llamados a cuidar de ellos. En la forma en la que podemos. Ellos saben más que nosotros. Pero hay otras formas en las que podemos cuidar por ellos. Amén. Algo más que quiero resaltar, que dice cuando Pablo envía, dice en el versículo 28, así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Por eso dice en vuestro servicio por mí. Él sabía que Epafrodito había sido enviado para cuidarlo. Cuando Pablo lo devuelve a Epafrodito, dice, por favor tenerlo en estima. Porque él ha sufrido por la causa del Evangelio. Pablo podría haber dicho, me han mandado un enfermo. Más trabajo nos ha dado. No. Pablo tenía una cualidad de resaltar las cosas buenas de las personas. Y podemos leer a lo largo de sus cartas cómo él resalta siempre las cosas buenas. Hay iglesias que tenían unos problemas terribles y siempre resaltaba lo bueno. Después también les daba chicote que necesitaban, pero resaltaba lo bueno. Y aquí resalta lo bueno de este hermano. Dice, él dio hasta su vida, casi muere. Podía morir por la causa del Evangelio. Por favor, recíbanle. Podía pasar, ¿no? Está volviendo antes de tiempo, Pablo sigue preso. ¿Por qué está volviendo este Epafrodito? Si lo hemos enviado para que cuide a Pablo. Por eso Pablo está escribiendo, recíbanlo. Recíbanlo y recíbanlo con gozo y honrenlo. Y cuando habla de él, habla mi compañero de milicia. Muchos de nosotros somos capos para menospreciar a las personas o para no resaltar lo bueno de ellos, sino lo malo. Aquí hay un ejemplo de Pablo que tenemos que resaltar lo bueno.
y poner en alto, porque el Señor siempre ha puesto esas cosas en ellos. Entonces, como les he ido compartiendo, quisiera repasar estos puntos. El cuidado de la iglesia es algo fundamental y continuo, y Dios nos los ha encomendado. Cerrando este pasaje, quiero que queden estos puntos. El cuidado de la iglesia es algo fundamental y continuo, y Dios nos los ha encomendado. Después también podemos cuidar por medio de otros. Tal vez Dios te ha dado la capacidad de discipular a otras personas, y esas personas van a llegar mucho más lejos de lo que tú podrías ir. Entonces podemos, es un principio. Pablo enviando a Timoteo, Pablo preso. Nosotros podemos enviar, podemos ministrar. Dios puede usar líderes que cuiden por medio nuestro, pero también, esto no es de menos honra. El hecho de enviar es increíble, pero el hecho de ser enviados también. No es que aquí es una competencia, quién envía, quién no envía. Aquí es una competencia para que las almas sean sanadas y salvadas y vayan al cielo. Esa es la competencia que tenemos contra el enemigo. No importa qué papel juguemos, la soldado. Imagínense que en el ejemplo del comienzo, en el hormiguero, una soldado diga, ¿pero por qué yo no puedo ser reina? ¿Por qué yo tengo que ir a buscar la comida? ¿O por qué yo tengo que ir a defender el hormiguero? ¿Se imaginan? Ellas no hacen eso porque saben para qué han sido creadas y cuál es su función. Nosotros también tenemos una función en el reino de Dios, y el que ha determinado qué función cumplimos es nuestro Creador. Entonces debemos cumplir la función que Dios ha establecido para nosotros, sin mirar a los costados. ¿Qué hace él? ¿Qué hace ella? ¿Qué? No, el Señor te ha puesto en ese lugar, y en ese lugar tienes que ser fiel. Amén. Podemos y debemos cuidar, hermanos, y tener pasión por ellos para cuidarlos. Debemos, como siervos, ser recíprocos con los que Dios puso para que nos cuiden. Acuérdense de eso. Seamos agradecidos por nuestros pastores, por nuestros líderes. Muchas veces dan tiempo que podrían estar haciendo otras cosas, estando con su familia, cuidando sus cosas, y nos dan tiempo. Seamos agradecidos. De todas formas, quiero mencionar un principio que está establecido acá, del cuidado. Hermano, hermana, ¿estamos siendo cuidados? ¿Hay alguien que está viendo nuestras vidas? Muchas veces queremos y tomamos la posición, a mí nadie me ha buscado, a mí nadie me habla. Y es verdad, como iglesia realmente es una de nuestras debilidades muchas veces. A veces no nos damos cuenta. Y es como iglesia, no es culpa de los pastores, es culpa de todos los que la componemos. Pero hermano, hermana, el Señor no te ha llamado para ser un llanero solitario. Si tú estás viviendo dificultades, necesitas hablar. El Señor no les ha dado a nuestros pastores y líderes la habilidad de leer nuestra mente. No,
El Señor les ha dado la habilidad de interpretar las Escrituras y ayudarnos a caminar. Pero es el momento en el que tú hables y digas, realmente, hermano, estoy pasando por esto. Realmente mi familia se está destrozando. O estoy en una situación económica terrible. O hay enfermedad en mi familia. ¿Qué puedo hacer? En ese momento en el que uno hable y dé a conocer su situación, va a poder haber personas que van a cuidar. Acérquense a los pastores, están acá. Vean justamente su boletín, ábranlo ahora y van a ver la lista de grupos pequeños. Realmente quisiéramos que sean más, pero hay. Ahí lean ahora, hoy día está puesta. Si no estás asistiendo a un grupo pequeño, llama a uno de esos hermanos, busca, ve cuál es por tu zona y ve que nos cuiden, cuidándonos y cuidando a otros. Ese realmente es el mensaje de hoy día y el mensaje que Pablo le da a esta iglesia, de que de una forma desinteresada estaba cuidando por ellos, a la vez que esa iglesia estaba cuidando de él. Qué lindo, ¿no? Por favor, quisiera que nos pongamos de pie y quisiera pedirles que durante un minuto podamos pensar, ¿quién está cuidando de mí? ¿Y a quién voy a cuidar? No es una función específica de una sola persona o de un grupo. Es una función de la iglesia. El Señor ha establecido y ha puesto eso en su palabra. Epafrodito no era un apóstol como Pablo, o no tenía todo el conocimiento de Timoteo. ¿Pero qué estaba haciendo? Estaba sirviendo. ¿En qué nivel Dios te ha puesto? No importa. Tal vez eres Pablo, tal vez eres Timoteo, tal vez eres Epafrodito. Es la función que el Señor ha establecido. Durante un momento pensemos. Y por favor, si realmente el Señor ha hablado a ti, yo te pido que lo pongas en práctica y que busques a estos hermanos. La congregación está abierta todos los días. Busquemos cuidado. Si necesitan oración, igual vamos a estar cantando. Pero por un momento pensemos en eso. ¿Quién está cuidando de mí y a quién voy a cuidar? Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti. Presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Sí, Señor, reconocemos en esta mañana que necesitamos de ti. Perdona nuestra indolencia, Señor, respecto a nuestros hermanos, a las vidas que están a nuestro alrededor, Señor. Pon en nosotros, Señor, palabras, Señor, de aliento, de consuelo, Señor, de edificación, Señor. Quita el juicio, Señor. Quita ese dedo juzgador donde podemos mirar a los hermanos por encima del hombro, Señor. Queremos condolernos con ellos, Señor.